la disque marcha de la disque generación Z. ¿Y quién mejor para eso que alguien de la generación Z, mi estimado Epigmenio Pues sí. Ibarra? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Poncho? Muy bien, Epigmenio. Ya vimos que te la pasaste peleando con un montón de personas insoportables en Twitter con el tema, bueno, lo de siempre, Lo de siempre. pero con el tema de la llamada marcha de la generación Z, Epigmenio, pues los hiciste polvo. ¿Cuál fue tu evaluación después de ver ya en el Zócalo lo que ellos pues prácticamente apostaban a que sería el fin del sexenio de Sheinbaum? Ellos pensaron, fíjate qué despistados están, qué fuera de la realidad. Pensaron que era el punto de inflexión. Uh-huh. Sí. Y que terminarían con el gobierno de Claudia Sheinbaum y con la 4T. Y que los postes de luz no iban a alcanzar para colgarnos a todos los que con la 4T hemos estado y estamos. Qué despistados, qué descolocados. Uno porque está desesperado porque no le cobren por eludir a la justicia. De él se entiende, ¿no? Pues... O sea, se entiende la molestia. Pero vaya, es un hombre material. De comunicación que recibe los ratings, que tiene estudios, que de opinión, tal. Y los otros, pues lo que cometieron el sábado en cadena nacional, ahora sí, fue un suicidio político. Sí. Fíjate que a ellos les encanta lo que dice Krause y Aguilar Camín de la deriva autoritaria. Bueno, lo que estamos presenciando es la deriva fascista de la derecha. Renunciaron a la política, renunciaron a la palabra, renunciaron a la verdad, renunciaron a la democracia y optaron por la mentira, la violencia, la manipulación mediática y la explotación repugnante de la muerte. ¿Qué fueron a hacer? Primero, no extraña que tipos que se han robado 2 veces la presidencia se roben una marcha. Se apropiaron de... Se la robaron. Sí. Se la robaron porque tienen el poder mediático, porque tienen los instrumentos, porque tienen el apoyo de la derecha internacional, especialmente la española, la norteamericana, que se metieron con todo su músculo a Twitter para levantar los hashtags. Y a los jóvenes, a los que consideraban ninis, ni estudian ni trabajan, a los que nunca atendieron, a los que trataron como carne de cañón en la guerra con Calderón. A los que les llamaron daños colaterales. Daños colaterales. A esos 15 jóvenes de Lomas de Salvácar que dijeron que Calderón, tomándose el tecito con el emperador, dijo, pues en algo andarían. A esos jóvenes los echaron a un lado, los suplantaron y marcharon en su nombre. Sí. Ahora, ¿qué pasó con la marcha? ¿Cuántos habrán marchado? 17, dice el gobierno de la ciudad. Van a decir, no es cierto. Bueno, ¿cuántos fueron? No llenaron el Zócalo. Hay que ser generosos. 22,000. Hay que regalarles un poquito más. Hasta 30,000. 30,000. ¿Con 30,000 personas van a cambiar el rumbo de una nación como esta? Democráticamente no, pero quizá querían sangre, querían... Eso sí. ¿No? ¿Qué pasó con la marcha? Hubo la marcha todos de blanco, muy propios, muy por la paz. Mientras, entre la marcha, empezabas a ver a los tipos con mochilas, unos francamente embosados, con los martillos casi, y las señoras panistas bendiciéndolos. Con el agua bendita, no es exageración. No. Echándole agua bendita. A los marros, a las herramientas con las que salieron a matar si podían. Y había una persona gritando a los policías, van a morir. Van a morir, venimos armados. Venimos armados, van a morir. Le gritaban a los policías. Entonces, la marcha avanza,
llegan al Zócalo, donde ya están los otros trabajando para tumbar las vallas, siguiendo las instrucciones que recibieron por Twitter. Lleven esto, llegan esto, y seguramente las herramientas que les dieron. Con sierras. Con sierras para romper las soldaduras. Inventaron una cosa que yo no había visto en toda la historia de disturbios. Porque generalmente lo que se hace es empujar las vallas y aventar contra las vallas camiones, una camioneta con López Obrador, un camión de limpia cuando la toma de posesión El 1 de diciembre de Peña Nieto. De Peña Nieto, que de eso quiero hablar. Sí. Y ahora, ¿qué hicieron? Jalarlas. Estudiaron, Estudiaron, les dijeron cómo hacerlos. Llegaron antes, llegó la marcha, entonces Álvarez y Casa, Acosta Naranjo, todos ellos muy pulcros, todos los que empujaron a los provocadores a que desataran la violencia y rescataran a la patria, se retiraron prudentemente a verlos, claro, pues desde su casa o desde un restaurante, mientras los otros haciéndolo así, esperando que uno se muriera, ¿no? Están buscando el muerto. Eso se llama así. Están buscando el muerto desde hace mucho tiempo. Lo que hacen es provocar a la policía para romper la disciplina de fuego. ¿Qué lograron? 2 incidentes, que yo haya visto 2 incidentes. Un policía que le da una patada a un agente y otro más. Pero, ¿qué hicieron? Un intento de linchamiento en cadena nacional. Que todos los fotógrafos, con todo respeto, los compañeros fotógrafos y reporteros les encanta jugar a la guerra. Se acorazan, se ponen cascos y van a filmar cosas que no tienen profundidad. Por ejemplo, las Molotov no ponen en peligro al Estado. Son juegos pirotécnicos. Sí pueden matar a una persona. Sí hirieron gravemente a policías. El 2 de octubre pasado les aventaron... Pero que el Estado se caiga, provocar una revolución, acabar con un régimen democrático que tiene un respaldo como el que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum, no. Entonces, ¿qué hace la prensa? Es muy espectacular porque es escenográfico. No es escenográfico en términos de que hay seres humanos que se lastiman y hay la intención de dañar. Y esta gente, cuando golpea con un marro o golpea con un tubo, puede matar y puede lastimar a los que están al lado, y los petardos queman a muchos de ellos mismos. Y ya hemos visto cómo una molotov estalla y quema a la gente, claro, y a quien la lanza. Entonces lanzaron a estos enfermos, porque son enfermos, a provocar una reacción represiva. Y se encontraron con una reacción, con la contención. Con contención. Con contención. No había toletes. No había... Hablan Ricardo Salinas. Los granaderos. ¿Por qué se les llamaba granaderos? Porque el arma principal de los granaderos era un lanzagranadas, con los que lanzaban las granadas de gas lacrimógeno. ¿Cómo se dispara el gas lacrimógeno? Cuando no quieres dañar las vidas, sino disolver manifestaciones. Parabólico. Si disparas directo, matas. Sí, pues la fuerza, ¡pum!, en la cabeza. Como sucedió con Kuykendall el 1 de diciembre que tomó posesión. Que yo empecé a subir un tweet porque nos empezaron a disparar. Y yo empecé a decir, están disparando tiro directo, va a haber muertos. A los 10 minutos cayó Kuykendall con la cabeza abierta, con líquido encefálico, sin tono muscular. Y yo pensé que estaba muerto porque además por el sonido
Dijeron, el compañero acaba de morir en la ambulancia que lo traslada. Estaba técnicamente muerto. Tenía muerte cerebral desde el minuto 1. Luego dicen, gas lacrimógeno. Voy a volver a repetir lo que le dije. Lo recuerdo que fue mega tergiversado, sí, lo recuerdo. Yo dije, se nota, Miriam, que no te han gaseado lo suficiente. Pues se nota que a todos los que estaban en esa marcha no los han gaseado lo suficiente, porque resulta que el gas lacrimógeno es insoportable. El escozor que produce en la piel, lo que hace en los ojos y en las vías respiratorias, por eso se usa para disolver manifestaciones. Sí, hay gente que hasta se anda ahogando. Pero entonces, ¿qué era esa cosa que hacía que el humo de los cuetones, los extintores? Pero no vi a nadie con arcadas de vómito, no vi a nadie salir desesperado cuando te gasean. Yo he vomitado muchas veces y me he salido corriendo a abrir un refrigerador de una tiendita, sacar una Coca-Cola y bañarse, porque es una desesperación brutal. Y los que están acostumbrados a recibir gas, quienes han estado en muchas manifestaciones, llevan vinagre, llevan agua, llevan leche y llevan coca. Agua no es muy recomendable porque agudiza el efecto. Entonces no hubo gas lacrimógeno. Pero aquí, sin jugar al abogado del diablo, yo he visto videos, no de manifestaciones, sino de ejercicios policíacos, por ejemplo, específicamente de Estados Unidos, que son pruebas que ponen a los elementos que quieren ser policías o que ya son o algo, les hacen hace un segundo y efectivamente se retuercen, vomitan, lloran, le pegan a la pared, maldicen, corren, los doblegas a alguien, lo incapacitas para correr, agredir, no pueden ni respirar. Yo no vi a nadie en el Zócalo, pero sí vi a gente llorando. Una persona de mi absoluta confianza me dijo, estaba tomando fotos y de repente empecé a llorar. O sea, a llorar mucho, mucho, mucho y la gente se estaba enjuagando los ojos. ¿Qué podrá ser eso que evidentemente pues no era... Los extintores. Pero eso provoca los extintores. Sí, pues es un polvo que te irrita los ojos, pero no te... Pero a ese nivel como que te pique, que te sí, te arda. pica, pero no. Pero el gas lacrimógeno no te deja estar. Yo he visto, exactamente, yo he visto el gas lacrimógeno, o sea, no yo personalmente, 132, las marchas del 2012, 2011 finales, yo vi a mis compañeros cuando íbamos a marchar cómo se hacían, o sea, posición fetal y le hacían así y no se podían levantar. Yo no vi nada de eso. Pero también digo, entonces, ¿qué era lo que sé que la gente estuviera llore y llore? Era un instrumento, los extintores es una forma, digamos, la menos perniciosa de disolver. ¿La más light? La más light. Y no tiene efectos secundarios. La otra cosa es que el gas lacrimógeno no es que te lo avienten y se va. Se queda. Es que se queda. Y la otra cosa es que dicen, el humo, ahí está el gas. Fíjate lo que sucede. El gas lacrimógeno tiene un aditivo para puntería. Cuando revienta la granada, sale humo para que el tirador vea dónde cayó su granada. No es que sea visible No, pero luego se disipa y el efecto se vuelve... Tú estás en medio de una manifestación, caen las granadas de gas, se va el humo y tú dices, pues no me fue mal. Y entonces empiezas. Y entonces te vuelves loco, porque sí es terrible. Prueben estas pistolas de gas lacrimógeno, lo que traen las chavas a veces en su bolsa. Si te lo echan en el rostro... Sí, no puedes, no hay manera. Lo he visto, o sea, yo no vi a nadie así en el Zócalo antier. Entonces, no traían granadas de gas, ni lanzagranadas ni granadas. Segundo, no traían toletes. A nadie macanearon. Tercero, traían escudos y se los quitaron. Tan se los quitaron,
se los pudieron quitar porque no traían toletes. Entonces lo que fue una maniobra de contención. Que al final fueron 120 heridos, 100 policías y 20 civiles. No, 120 policías heridos y hubo Más 19 heridos, 19 civiles que fueron atendidos in situ, sin pasar a hospital ni nada más. Entonces, aquí hay muchas mentiras. Primero, la marcha no era de jóvenes. Definitivamente. Segundo, la marcha tenía un propósito: llevar a quienes iban a provocar violencia al Zócalo, acompañarlos, ser la escenografía. Que hubiera testigos. No, ¿No? porque no fueron testigos. Testigos, masa. ¿Tú viste gente de blanco cuando empezaron los disturbios? No, fue gente muy identificable, ¿no? Sí, y estaban ya también los curiosos cuyo papel era terrible. Esos iban a caer. Porque los provocadores, como quiera que sea, están preparados para recibir, para ser reprimidos y se defienden y huyen. Los curiosos iban a caer golpeados y esos eran los cuerpos que estaban buscando. Estaban buscando mujeres con la cabeza rota, fotógrafos tirados en el suelo, como nos sucedía siempre, ¿eh? No, pero antes todo estaba bien. Antes nadie gritaba represión. No, porque yo vi las evaluaciones y qué triste, ¿eh? Hasta es una falta de respeto para todas las víctimas. Incluso es una falta de respeto para Carlos Manso, es una falta de respeto para todos los manifestantes de toda la historia en México, que haya gente comparándolo de antier con Tlatelolco, que digan, es que fue lo mismo, es que fue Claudia Ordaz. No tienen madre. Primero, no tienen conocimiento de la historia. Segundo, no tienen vergüenza. Y tercero, son unos cínicos, porque ellos sí mataban. Bueno, hace un mes, poquito más, 2 de octubre, ves que también hubo unas manifestaciones precisamente por Tlatelolco. Los mismos hocicones que en Twitter decían, digan lo que quieran, chairos, pero Díaz Ordaz salvó al país. Los que lo justificaron hace mes y medio, antier estaban intentando criticar a Sheinbaum comparándola con Díaz Ordaz. O sea, completamente incongruentes, agarrando los aspectos de la mala propaganda, publicidad e imagen de Díaz Ordaz para ponérselos a Claudia, cuando ellos realmente sí admiran a Díaz Ordaz. O sea, no se puede ser más miserable e incongruente. Hipócrita. Decía Carlos Monsiváis que la hipocresía es la verdadera doctrina del conservadurismo. ¿Qué sucede? Dicen que están contra la violencia, que están hartos de la violencia y van a desatar actos violentos. ¿Qué sucede? Los de las masacres de Aguas Blancas, del Zarco, de Tlatelolco, del 10 de junio. No estamos hablando, yo tengo 74 años. A mí me tocaron muchísimos actos represivos del priismo y del panismo. Sabíamos que eran los granaderos. Sabías que tu vida corría peligro. Sabíamos que el halcón que estaba hincado, rodilla en tierra, con una carabina M1, estaba disparando a matar porque murieron 45 compañeros. Porque así se disolvían las manifestaciones, y luego empezamos a entender un cambio. Cuando empiezan con Peña Nieto y todo esto a crecer los movimientos sociales, ellos inventan la inserción, empiezan a usar al bloque negro para provocar incidentes violentos en las marchas, que reprimen también violentamente. ¿Qué propósito tiene eso? Desalentar la participación popular. Acuérdate una marcha de Ayotzinapa enorme. Ayotzinapa iba así en crecimiento masivo. Sí. Cuando hubo una marcha, yo me acuerdo, había muchos padres con sus hijos
cuando empezaron los petardos Sí. y entonces salieron los granaderos y golpearon a un padre que estaba con sus 3 hijos, que era precisamente de la Redim, de la Red de Derechos de la Infancia. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a dejar de ir a las marchas. Igual que el último gasolinazo de Peña Nieto en sus últimos años, hay un gasolinazo, hay marchas genuinas, la gente sale harta y casualmente el mismo día, a la misma hora, en diferentes lugares del país, puros oxos quemados al instante. Y la misma gente decía, no hagan eso tampoco porque es muy peligroso. Y la gente dejó de salir a manifestarse. Lo que ellos no entienden, fíjate nada más, ellos idean esta táctica. Luego la cambian, porque primero dicen, vamos a sembrar provocadores en los movimientos populares para desalentar el crecimiento de los movimientos populares. Se pasan a la oposición y deciden sembrar provocadores en movimientos como el feminista. Y el 8 de marzo lo vuelven un desmadre violento. Para desalentar, para empezar a crear un clima de linchamiento del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué le dices? Perdón. Pero déjame decirte una cosa. ¿Viste alguna vez en la Marea Rosa un provocador? ¿Viste en sus marchas, en los campamentos de Frena, un provocador? Nunca. Aparecían en todas las demás marchas. ¿Por qué no estaban ahí? Ahora hay un cambio. Hoy sí marcharon con ellos para que llegaran al Zócalo, para que nadie los parara. Las señoras de blanco sirvieron de cobertura a los provocadores. Exponiendo a muchísima gente ahí, ¿eh? O sea, que hicieran esta logística de ojalá. Yo estoy casi seguro, ¿no? De que no sé a quién le rezaban porque no sé qué tipo de creencias retorcidas tengan. Así de, por favor, que le caiga una piedra a una de estas tías panistas. Por favor, que le caiga. O sea, yo me los imagino así. Necesitamos sangre, queremos la portada de miren lo que hizo Sheinbaum. No te puedes quejar en tiempos de la 4T porque miren lo que la tiranía le hace a las voces críticas. Pero también quiero preguntarte, Pigmenio, ¿qué le dices a la gente? Este es un pequeño paréntesis, porque aquí están diciendo que qué análisis tan tergiversado y tan poco objetivo. Bueno, escuchen a Typical para que les digan que vivimos la peor dictadura de la historia de la humanidad, para que eso les parezca muy imparcial, muy neutral y muy científico. Allá pueden verlo. ¿Qué le dices tú, Pigmenio, a la gente que se levantó el sábado temprano y que decían, yo sí quiero marchar porque me pasó algo? Yo sí quiero protestar porque desapareció un familiar. Yo sí quiero tal y tal y tal. Yo sí quiero protestar porque me duele lo de Carlos Manso, porque soy de Uruapan, porque soy de Michoacán. Voy y de repente veo los partidos políticos y digo, pues bueno, ya independientemente yo voy y me quejo. Y luego veo alguna insinuación que están diciendo que me paga el PRI, o están diciendo que me paga el PAN, o se están burlando de mi indignación, porque veo que hacen memes de solo los tontos fueron a marchar el sábado. A la gente que genuinamente, que no es su primera marcha, que fueron con todos los sexenios y que dicen, híjole, es la primera vez que siento que me están criticando a mí por exigir paz. ¿Qué le dirías a ellos? Los que piensan que hay una maquinaria que se está burlando de su indignación. Los que genuinamente fueron con buenas intenciones. Mira, lo único que no puede hacer uno es despreciar a quienes han sido víctimas. Ni burlarse de ellos. Ese no es el espíritu. Lo que sí es que uno considera que la gente es consciente. Y si te convoca Salinas Pliego, y si tú sabes que es el PRIAN el que está detrás de la convocatoria, y tú eres generación Z y dices, esa no es mi voz. Y si ves los videos con Palacio Nacional en llamas, pues mira, por más enojado, indignado, frustrado que estés, ir a quemar Palacio.
Pero en algún punto cuando la izquierda era oposición y veías una Ayotzinapa y decías... Pero nunca hicimos eso. Y un Murillo que dijera, ya estoy cansado, pues también te daban ganas de ir a quemar lo que fuera, ¿no? Pero no fuimos a quemar. No fuimos a quemar. Esa es la diferencia. Bueno, la diferencia es que sí mataban a los manifestantes también, ¿no? Y se robaron la presidencia. No, pero no dejábamos de salir. No dejábamos de marchar. Y no rompimos un vidrio. Y los dirigentes, y lo decía López Obrador, un dirigente puede arriesgar su vida y debe arriesgar su vida si es necesario. Lo que nunca debe hacer es mandar a otros a morir. Sí, exponer a los demás. ¿Tú viste a Costa Naranjo jalando las vallas? ¿O al otro? ¿O viste a Emilio Álvarez y Casa en primera línea diciendo... ¿Tú viste a alguno de blanco realmente enardecido, indignado, protestando en la primera línea? No. Mandaron a los desechables. Esa es la cosa. ¿Qué le digo a esta gente? No te dejes usar. Porque estos tipos tienen una historia de muerte detrás, de represión. Porque los que pusieron a Díaz Ordaz fueron ellos. Los que pusieron a Echeverría fueron ellos. Los que pusieron a Salinas fueron ellos. Los que pusieron a Calderón fueron ellos. Ya no se habla de Atenco. Este personaje ranchero, juguetón de Fox, era un represor. Vean ustedes, le digo a esta gente, busquen en YouTube la represión de Atenco. Sí, no las tenemos presentes muchas veces. Hablen de las compañeras que fueron detenidas en Atenco y sometidas a tortura sexual. Eso pasó. Vean la toma de posesión de Zedillo y la toma de posesión de Peña Nieto. Ahí está 1994. No, vámonos más para acá. Reforma educativa, por ejemplo, que murieron maestros. Nochistlán. Porque tú dices, ¿qué hacía el PRI? Siguiendo los consejos de Claudio X González, que decía, son unos pinches delincuentes, hay que parar, ponerles un alto. El alto se los pusieron en Nochistlán. Ahí están los videos, ahí están las fotos. La Policía Federal disparando con armas de guerra, con R-15 a la multitud. Ahí está Apatzingán y hay una grabación de un policía federal que decía, mátalos como perros. O sea, de eso estamos hablando. Y de la misma gente que cuando... Y esto lo digo personalmente, 2012, 132, cuando acababa de ganar Peña, los mismos políticos, la misma gente, y a mí sí me consta, desde sus camionetas cuando nos veían marchar, que decíamos fuera el PRI, nos gritaban, les ganamos, ¿no? Les ganamos, pónganse a trabajar, huevones. Chairo no era tan conocida la palabra, pero huevones, revoltosos, el cambio está en uno, el gobierno no te va a solucionar la vida, quejarse no sirve de nada. Y lo que sí es cierto, y esto no lo puede negar ningún opositor, yo no escuché a ningún morenista, izquierdista, obradorista diciéndoles no se pongan a marchar. Tías panistas, no sean huevonas, ¿no? No sean revoltosas. El cambio está en uno. Claro, lo parafraseábamos burlándonos de la hipocresía de que, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Pero en ningún momento era exigirles que no protestaran, decirles que no tenían derecho a cerrar una calle, porque ellos tienen facilidades que yo hubieran querido, ni siquiera te lo del 68, facilidades del sexenio de Peña Nieto, por ejemplo. No, es los que, normalistas, por ejemplo. Mira, ¿qué pasa con Ayotzinapa? No, yo soy 132. Porque eso es el patrón que ellos siguieron. Ellos se creyeron la idea de que Yo Soy 132 era un movimiento artificial generado en las redes. Y dijeron, en aquel entonces, nos dijeron cuando éramos estudiantes de 132, a ti te paga el PRD. A mí me dijo un priista, Poncho, no lo niegues, yo sé que te paga el PRD. Y yo, ¿de qué hablas?
porque el león piensa que todos Sí, son de su condición. Sí. Desconocieron un hecho puntual. ¿Por qué se alzaron los jóvenes de la Ibero? Porque Peña Nieto fue a decir una barbaridad ahí, porque los ofendió, porque asumió la responsabilidad de la represión en Atenco. Y le dijeron, sí, y se fue a meter al baño. Sí. Y ahí empezó. Pero hubo un hecho nodal que concentró la indignación y la volvió un fenómeno expansivo. Y se volvió, y en aquel entonces que las redes eran un instrumento de liberación y no de sumisión, se decía que el hashtag se vuelva pancarta y la tendencia multitud en las calles. Y eso sucedió. Sí. Pero no había los mecanismos para controlar las redes como ellos hicieron con cuentas de Sus bots, sus de trendings, Atlas claro, Network, claro. de MAGA. Hay un estudio muy interesante sobre la cantidad de cuentas de MAGA involucradas en la promoción. Porque están siguiendo un manual. Literal, es un manual. Es un manual. Estuve leyendo, perdón que te interrumpa, Pigmenio, nada más para que este paréntesis quede claro. La misma estrategia de narcopresidente, narcocandidata y todo eso, yo no sabía hasta hace 2 días que me puse a investigar. Lo mismo en un montón de países de izquierda de América Latina. El partido opositor equivalente en aquel momento salen a decir es que el narcogobierno de Chávez, por decirlo así, el narcogobierno de Maduro, el narcogobierno de... O sea, es como... Es el mismo cuento, nomás le cambia. Si gana tal, nos vamos a convertir en Venezuela. Yo decía, no manches, hay panistas en toda América Latina. O sea, es el mismo discursito, el mismo manual. En 1954, en el pórtico de la Casa Blanca, llegan los hermanos Alan y Foster Dulles. Alan era secretario de Estado y Foster Dulles era director de operaciones encubiertas de la CIA, recién creada. Y se sientan con Eisenhower y le dicen, tenemos que parar al comunismo y te traemos este plan. Y lo discuten con Eisenhower y Eisenhower hace una directriz ejecutiva. De esto hay una copia en el libro Legado de Cenizas de Tim Weiner, que dice que hemos de estar dispuestos, los Estados Unidos hemos de estar dispuestos a hacer cosas repugnantes en defensa del American Way of Life. Ahí empieza todo esto. Es el primer manual de contrainsurgencia. Y lo prueban por primera vez en Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz. Y hacen toditito esto. Todo. 1, 2, 3, todos los pasos. ¿Por qué la gente no aprende? Ahora hablan de golpe blando. Sí, nada más que esto es desde 1954. ¿Qué dice Alito? Me dice, eres un comunista. Y yo digo, ¿comunista? ¿Y el comunismo dónde está? Siguen con esta obsesión del comunismo. Pero es que a las tías panistas sí les asustas con el comunismo porque van a llegar a quitarte tu casa que no tienes para dividirla entre los pobres que tanto odias, que votan por Morena y te van a quitar tus 2 vacas. Y uno dice, esto ya no va a funcionar, la gente no se lo va a creer. Hay gente que se lo sigue creyendo. Sí, porque hay un sector muy conservador, que es conservador porque se mantiene apegado, conserva las viejas tradiciones. Hasta las malas viejas tradiciones, sí. la estupidez vintage, pues. Pues sí, está ahí instalado en el pasado y sus enemigos siguen siendo los mismos. Tanto que en Estados Unidos y en otros países de América Latina esos sectores han contagiado con su rabia y su ceguera y su ignorancia a grandes masas y por eso está Milei. Y las izquierdas han fallado. Entonces, sí. Aquí la verdad es que estamos 2 proyectos enfrentados. Un proyecto que apela al pasado, que tiene una argumentación
que descansa en principios del fanatismo de los 50, son anticomunistas. Y el comunismo ya no hay. Alguien decía que el conservador cree que el progreso está en el pasado. Es decir, antes estábamos mejor cuando la familia era así y la religión era esto. Y el liberal, no libertario, que queda así, le apuesto a un futuro que quizá yo no voy a ver. Sí, y ahora hay una diferencia. El humanista mexicano le apuesta a una frase que tiene el mismo peso de libertad, igualdad y fraternidad, que tierra y libertad, que sufragio efectivo, no reelección. Por el bien de todos, primero los pobres. Tiene un potencial revolucionario extraordinario. Y comprobado ya. Porque es amplio, porque es plural, porque permite una transformación pacífica y porque no es una cosa ideológica, sino es una cosa racional. Si le va bien a los pobres, nos va bien a todos. ¿Sí? Y se prueba. ¿Por qué? Porque crece el mercado interno, porque no hay inconformidad social. Esto que están queriendo plantear en un país donde no se atendiera a quienes menos necesitan, Nepal, prendería. ¿Por qué no prendió? Ellos pensaron, primero, llevar una gran multitud al Zócalo. No la llevaron. Segundo, que eso que iba a pasar en el Zócalo se iba a volver expansivo, iban a llegar refuerzos y la gente se iba a alzar en todas las ciudades del país. Nadie se alzó. Porque primero no va a defender los intereses de unos cuantos conservadores y de un rico que no quiere pagar impuestos. Con excepciones, porque hay unos solobrinos ahí bastante sumisos. Y si todos estos, además, Salinas y los panistas y los priistas dicen que los programas sociales son limosnas para los tontos que no quieren salir de pobres. Migajas, sí. Migajas, no acciones de justicia. Entonces, la verdad es que ellos calcularon. Primero quisieron calcar, yo soy 132. ¿Tenían con qué? Segundo, quisieron calcar Nepal, pero ignoraron la realidad. Simplemente nadie les dijo, oye, ¿ya viste el nivel de aceptación que tiene Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Ya viste con cuántos votos nos ganó Claudia Sheinbaum? Que dobló la cantidad de votos que tenía tu candidata. Espérate. El fenómeno Xochitl. Comienza a trabajar con la gente. Ya oíste lo que dices tú y tus dirigentes y tu gente de la gente. ¿Cómo los desprecias? Entonces, lo muy triste es que estos provocadores que estaban en primera línea, que al querer matar podían haber sido muertos, son desechables. Ricardo Salinas, ¿tú te imaginas que va a abrazar al tipo que traía la suástica y le va a decir, hermano mío? Pues quizá el público no, ¿eh? Ni siquiera lo ve, no existen. Los que tiraron las molotovs, los petardos, a los que bendijeron. Los que bendijeron, sí. No vale nada para ellos. Entonces, la verdad, lo que estamos viendo es una intentona golpista, sin ninguna perspectiva, porque no tienen razón, porque no tienen propuestas y porque no tienen pueblo. ¿Qué van a intentar hacer después de esto que vio? Yo sinceramente cuando vi la inflada esta de la generación Z dije, va a haber muchos jóvenes con ganas de... A ver, el joven es biológicamente antisistema, dice, yo me quiero rebelar, Sheinbaum, no me censures. Y lo entiendo. Y cuando vi que el 90-80% eran pubertos de 50 años y los demás, 2-3 chavitos ahí, dirigentes del PRI y un poquito de todo, y gente que auténticamente fue. Yo dije, inflaron mucho la narrativa, la impresión de que iba a ser la marcha de marchas, que iban a llevar tanques y camiones, casi. Y yo dije,
esto los va a desmoralizar, pero también pasando unos días va a decir, tenemos que ser más radicales. Y luego yo vi, y no me atrevo a insinuar nada con el tema de Carlos Manso, de quién lo mató, no me atrevo a insinuar nada, ni estoy diciendo nada, pero sí vi que les funcionó esa propaganda. De que cualquiera que señalara que no se politizara o no se hiciera un discurso partidista de la muerte del alcalde de Uruapan era un palero del régimen, cómplice de narcos, que se burlaba de cosas miserables, ¿no? Y a mí me da miedo que digan ellos cómo nos surge sangre, cómo nos surge otro muertito, cómo nos surge otra persona muy querida por la gente para salir a ponerse sus lágrimas artificiales, así como de Lili Telles, y decir, ¿cómo se llamaba ese? Carlos Manso. ¡Que viva Carlos Manso! Eso que hizo ella. Y volver a decirle a la gente, nos duele que mataran a ese gran líder, perdón, pero Sheinbaum se tiene que ir. Y jugar con el dolor de la gente y la indignación genuina de la gente. A mí me da miedo, no solo que estén rezando para que se muera alguien, sino que lo estén provocando. Mira, sería irresponsable e ingenuo, Okay. No considerar, habida cuenta de García Luna, de dónde vienen los capos, de los vínculos históricos entre crimen organizado y esta derecha, no considerar que entre el crimen organizado y ellos hay un cierto nivel de coordinación. Tienen los mismos intereses. Se llenan la boca hablando de narcogobierno. Los narcogobiernos eran los de ellos. Ya se les olvidó Genaro García Luna. Ya no les del pasado, Epigmenio, te dicen luego. Ya se les olvidaron la tanda de gobernadores que terminaron incluso en la cárcel. Entonces, aquí hay una realidad. Al renunciar a la política, al renunciar a la democracia y optar por la violencia, emprenden una marcha sin retorno. Espero que esto a los sensatos los haga reflexionar y no veo un panista diciendo qué bien estuvo lo del Zócalo. Te diré, pero un dirigente no lo ve. Bueno, Romero no sé, Romero decía que lo único que les faltaba era la violencia, pues ahí está. Pero vaya, a un panista decente que también debe haber, diciendo, oye, qué bien. Tenemos llorando a la presidenta. Sí. Sí. Qué bien, no llenamos el Zócalo, no marcharon los jóvenes y dimos un espectáculo de vandalismo. Y de clasismo y de ignorancia, sí. Claro. Qué bien, estamos muy orgullosos. Y además, los que más o menos saben de política diciendo, este pueblo, con violencia, te rechaza. Te rechaza, ¿eh? Lo que hicieron es una locura. ¿Cómo van a volver a convocar a una marcha? Bueno, la del jueves, y les va a ir peor, ¿eh? Además, ¿quién hace 2 marchas en la misma semana? No. Yo no sé quién les está asesorando. Ha de ser un morenista infiltrado que los quiere joder más. ¿No eres tú a escondidas? No, fíjate que no. Estás en un chat diciendo, compañeros, derrotemos a Morena, salgamos mañana otra vez, ¿no? Con Alito para que... Bueno, sí. Para que él, si a él se le ocurre... ¿No será Alito Moreno precisamente porque le paga Morena para destruir al PRI desde adentro? No, yo creo que lo hace de corazón. Tiene ese propósito. Es el verdadero morenista. Esto se va a autodestruir. Sí. Va a implosionar. No, yo creo que lo que puede pasar es que se imponga la razón. Y la otra cosa, lo que está muy claro, es la defensa que hace la presidenta. ¿Y cómo lo hace? Con sensatez, con prudencia, con firmeza, y diciendo no. Contra el mandato del pueblo no te puedes meter. Dijo, somos invencibles, ¿no? Sí. Pueblo y gobierno. Es que esto, mira, hablando de los jóvenes, ¿por qué creen que es fácil apropiarse de los jóvenes? Porque no conocen el país. Y porque en la vida se han acercado a un mitin de Claudia Sheinbaum.
Porque si la vieran en la conexión con los jóvenes, dirían, busquémosle por el otro lado. Pero, ¿sabes qué, Epigmenio? Ni siquiera tenía que ver con ir a un evento de la presidenta, porque ¿qué tiene que ser un opositor en un evento de la presidenta? Es gente que está confesando sin darse cuenta que nunca en su bendita vida han salido a lugares de nacos para ellos. Porque cuando fueron al Zócalo hace 2 días, había unos loquitos ahí diciendo, la dictadura está haciendo algo para que se nos vaya la señal. Estos babosos creen que todo el mundo tiene 4G. Y no se han dado cuenta que en cualquier evento, si hay más de 50 personas en el Zócalo, nadie tiene señal. Sí. Nunca hay señal. Y entonces, tú vas un domingo y hay familias jugando con la pelota y los niños, no tienen señal en la plancha del Zócalo. Pero esta gente llega y... amigos, me están quitando la dictadura. Piensan que Sheinbaum está ahí con unas palancas ahí. Luego ven a los antidrones, que son unos riflotes, que son francotiradores y llevan 5 años sabiendo que son antidrones, unos riflotes, para que no haya ningún dron con explosivos. Con un cañón así de grueso, porque es un cañón de ondas. Pues eso es una balota así, ¿no? Imagínate, sí, es un lanzagranadas, ese sí. Pues. Sí, según ellos. Y el francotirador es tiro de precisión. No, ¿cómo no le va a atinar con una bala así en la cabeza? Sí. Y luego, oigan, qué coincidencia que cerraron la línea, que cerraron el metro el domingo, como siempre. Y luego las tías panistas, oigan, la dictadura mandó a poner una ciclovía y un montón de chairos en bicicleta para que no entremos. Como la ciclovía se pone todos los domingos. Gracias por demostrarle al país que no salen de su colonia, que no salen de Mazarik y que nunca en su perra vida han marchado. Nunca. Y que nunca han protestado. Han marchado unas veces, los lleva el chofer, se bajan, caminan unos pasos y se regresan. Ahora fue inaudito, porque entraron y luego dijeron, estos nacos ya empezaron a tirar, sí, vámonos, echámonos, pero ya los bendijimos, que tengan suerte y que nos consigan tumbar a Sheinbaum. Pues no. Sí. No, es muy patético lo que sucede con esta derecha. Si no fueran criminales, serían simplemente ridículos. Yo también digo eso en Twitter. Me dan mucha risa. Me daría muchísima risa si no fueran tan peligrosos. Sí, es que si no tuvieran los medios y el dinero. Y las armas y muchas cosas. Y la falta de escrúpulos. No, porque podrían ser falta de escrúpulos, pero indefensos. ¡Qué chistoso! Ese niño me está escupiendo y rasguñando. ¡Qué gracioso! La combinación es peligrosa. ¿La combinación? Mucho dinero, sí. Pocos escrúpulos, sí. Ninguna dignidad. Es peligrosa esa combinación. Y una soberbia. Sí. Y un desconocimiento del país extraordinario. Creen que ellos saben lo que este país necesita, porque no escuchan a la gente, si no respetan los votos. Escúchame, pobre que recibe una beca. Te voy a decir por qué esa beca no te beneficia. Oiga, señora, es la primera vez que me dan un dinero para agarrar transporte y comprar una mochila, y es la primera vez que me alcanza para estudiar y trabajar. ¡No! Te voy a decir por qué eres un huevón que no estudia ni trabaja. Escúchame. Parece exageración. Es lo que dicen en la tele. Y si los contradices, eres un tonto y un fanatizado, porque ellos nunca van a estar. Epigmenio, ojalá tuviéramos 25,000 horas para todo esto, porque botanearnos de la oposición, para mí, de verdad, es adictivo. Es mi única adicción. Solo esperemos que sigan siendo graciosos y dejen de ser peligrosos. Nada más. No van a dejar, no son graciosos. No son graciosos porque son traidores, porque son deshonestos y porque son hipócritas. Y porque además están contra la voluntad mayoritaria del pueblo y contra un gobierno democrático, humanista, que no reprime y que además está tomando medidas para resolver la situación de violencia heredada por la guerra de Felipe Calderón. Pues ahí está, Epigmenio. Te agradecemos muchísimo esta plática. Ojalá que sean más seguidos. No por temas de que
hay vandalismo y macanazos y fregadazos, sino por todos los temas que salen semana tras semana. Muchísimas gracias. Epigmenio Ibarra, y yo voy a aprovechar para ofrecer una disculpa a Epigmenio, porque cuando fue mi funa hace un par de semanas de este supuesto pleito que me grité con una persona y me abandoné la entrevista, y Epigmenio fue de los primeros que salió a solidarizarse y a defenderme y todo. Después hice el ridículo yo diciendo, oigan, pues la verdad es que solo fue un experimento social. Y le ofrecí disculpas a Epigmenio y dice que no hay nada que perdonar y se lo agradezco mucho, pero yo aún así hago la disculpa pública. Te lo agradezco mucho, pero no hay nada que perdonar. Pues no pasa nada aquí. Yo no soy como la corona española que se niega a ofrecer disculpas. No, está muy bien, eso te honra y te lo agradezco. Muchísimas gracias. Pero no te preocupes. Te lo agradezco, pero no, dice Alejandro Sanz y dice Epigmenio Ibarra. Te lo agradezco, pero no. Vamos a unos comerciales de unos cuantos segundos y ahorita regresamos.